capítulo 12, versículo 46 del Evangelio según Juan. Dice, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Al parecer, la ilustración de la luz es una de las favoritas de nuestro Señor, por lo cual una vez más se refiere a sí mismo como la luz que ha venido al mundo. Y aquí los términos yo y luz son enfáticos. Nos demuestran que solamente Jesucristo es la luz del mundo. Solamente Cristo es la luz del mundo. Jesús proclama el propósito y la finalidad de su venida, y es como si dijese: he venido a un mundo lleno de tinieblas, oscuridad y pecado para ser fuente iluminadora y reveladora, el que ilumina todo y hace que las cosas sean visibles por mi brillo, por mi fulgor, por mi esplendor, de manera que todo aquel que cree en mí es librado de las tinieblas. Esto es lo que nuestro Señor está diciendo acá. Separados de Cristo, ¿cómo están los hombres? En las densas tinieblas. No saben nada de la vida, no saben de la muerte, no saben nada de la eternidad. Van a oscuras y tropiezan con todo lo que se les atraviesa. ¿Qué le pasa a una persona que va viajando de noche en oscuridad? No ve, no sabe con lo que tropieza. Y así van muchos que no han creído en Cristo por la vida, tropezando con todo lo que se les atraviesa por el camino. De otra manera, los que acuden al Señor en fe no van a tientas buscando la verdad, pues ya la han hallado en Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este pasaje nos muestra, en primer lugar, que Cristo existió antes de su encarnación. De la misma forma que el sol, cuando sale, cuando aparece por el oriente, ¿sí?, ya estaba. No lo habíamos visto, pero ya estaba. En segundo lugar, que Cristo es el único Salvador del mundo. Así como hay, ¿cuántos soles? Uno solo. Y en tercer lugar, que no vino para salvar solamente una nación, de la misma forma que el sol brilla para todos. Cristo vino para todos. Jesucristo es nuestro sol de justicia.
que alumbra este mundo entenebrecido y con su luz lo ilumina todo, siendo además fuente y raíz de toda vida, consuelo y fertilidad espiritual. El que puede hacer que nuestro camino al cielo sea claro y alegre. Ahora, ¿será que todo en la vida del creyente es dicha y felicidad? No. Todos los días en nuestro peregrinar por este mundo van a ser gozosos y claros y llenos de alegría. Tal vez tenemos que vivir y experimentar días difíciles, grises, amargos, tristes, días de prueba, días de dificultad. Pero de una cosa podemos estar seguros, y es que si Cristo, la luz del mundo, está con nosotros, Él no nos dejará. Él nos guiará eternamente y para siempre, aún más allá de la muerte. En su luz veremos la luz, no seremos sumergidos en total oscuridad. Por su parte, la palabra permanezca nos muestra claramente cómo es el estado de los incrédulos que viven sin luz. Y no es precisamente porque no hayan pagado el recibo, sino porque todo en sus vidas es error, pecado y muerte. Ya andan en la penumbra, sin Cristo ya están a oscuras, pero ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué les aguarda en la eternidad? Las tinieblas de afuera, donde dice el Señor que será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ellos permanecen en tinieblas, ya están en tinieblas porque no tienen la luz y se dirigen hacia las tinieblas eternas. Quien no tiene a Cristo, aunque tenga todo lo demás, no tiene nada. Versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Después de mostrar el privilegio para los que creen en Él, el Señor resalta el peligro de los que escuchan su palabra y sin embargo no creen. Notemos aquí los verbos oír y guardar. Son acciones relacionadas, porque no es solamente suficiente con oír las palabras del Señor. Es imprescindible ponerlas en práctica, por obra. Obedecerlas, permanecer en ellas. Como una anciana, después de un gran sermón que dio un predicador, y le preguntaron cómo le había parecido el mensaje. Y ella dijo, pues está bien, pero le falta el 50%. Entonces le preguntaron con asombro, pero ¿cómo así que le falta el 50%? Luego dijo, sí, él ya expuso la palabra de Dios, ya dijo lo que Dios demanda que debo hacer. Ahora el otro 50% del mensaje me toca vivirlo a mí. Me toca salir de aquí, ir a hacer lo que Él dijo que hiciera. Y qué sabiduría, ¿no? Sí. Porque muchas veces escuchamos y escuchamos y escuchamos y no ponemos por obra. Por lo cual dice el apóstol Santiago que aquellos que son solamente oidores, olvidadizos de la palabra de Dios, se engañan a sí mismos. Si alguno es oidor solamente de la palabra de Dios, ¿qué está haciendo? Engañándose a sí mismo. No está engañando a la iglesia, no está engañando a Dios, se está engañando a sí mismo. Por eso dice el apóstol Santiago allí también, pues dice, por tanto, sed hacedores de la palabra.
Entonces no es solamente oír las palabras de Cristo, es necesario, ¿qué más? Obedecerlas, obedecerlas. Y dice el Señor, yo no le juzgo. El propósito y prioridad en su primera venida no fue el de juzgar al mundo, no fue que vino para un juicio, sino para salvación. No se sentó en juicio contra aquellos que le habían rechazado y habían rehusado creer en Él. Ahora, no le juzgo, debemos entender que se refiere a no le juzgo ahora, porque sabemos por otros pasajes que Jesucristo será el juez de todos. Sabemos que Él condenará a estos incrédulos en un día venidero. Mas no fue esta la intención ni el propósito principal en su primera venida. Porque dice el pasaje, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por malvada que fuese la incredulidad, no vino para castigarla en ese momento, pues no vino como juez, sino como salvador. Entonces nuestro Señor no vino para infligir castigo, vino para ofrecer misericordia. Y la clave para entender lo que nos está diciendo aquí el Señor es entender la diferencia entre su primera y su segunda venida. Ya que en su primera venida el Señor vino como siervo, como lo hablábamos domingos anteriores, el siervo sufriente, el siervo de Jehová, Isaías 53. Él vino para ser el cordero, el sacrificio, el sustituto y la ofrenda por los pecados. Vino a salvar. Vino a salvar. Pero en su segunda venida, cuando el Señor regrese, vendrá como rey, como león, como juez, como Señor. Cuando regrese nuevamente, sin relación con el pecado, nuestro Señor Jesucristo vendrá a dar a cada quien lo que le pertenece. En su primera venida ha instaurado un trono de gracia. En su segunda venida será un trono de juicio. Ahora, ya hemos dicho que la salvación en Cristo potencialmente es para ¿quiénes? Ahorita lo decíamos, el sol sale ¿para cuántos? Para todos. ¿Pero todos van a ser salvos? ¿En quién se hace eficaz la salvación que el Señor Jesucristo ofrece? ¿En quiénes? En los que creen. En los que creen. O tenemos a Cristo como nuestro representante, abogado y mediador, o un día le tendremos como nuestro juez. Si Cristo no es el que apela por nuestra causa, el que nos representa y el que intercede por nosotros ante la diestra del Padre en el cielo, un día el Señor será nuestro juez. Si hoy Cristo no es nuestro abogado, mañana será nuestro juez. Ahora, ¿qué será mejor tener en Jesús? ¿A un juez o a un abogado? Imagínense cómo estarán aquellos que se presenten ante el gran trono blanco con sus pecados, con cientos de delitos en contra. ¿Qué pueden esperar? El Señor es juez justo. Como si lo llevaran a usted ante un juez de la tierra. Bueno, claro que es que la justicia de la tierra es tan defectuosa. Los casos que hemos visto, por lo menos acá en nuestro país, son tristes y lamentables, pero si usted va llevado ante una corte, digamos con 20 delitos, hablando de una pequeña cantidad, 20 delitos, sí, porque es que hay hombres que tienen 200 delitos, pero nomás con 20 delitos, ¿qué podríamos recibir si este juez nos sentencia con justicia? La condenación.
Y esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Nos ha librado de la condenación y del juicio eterno. Versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En este pasaje nuestro Señor declara el juicio y la condenación futura de aquellos que le rechazan y se niegan a creer su enseñanza. Jesús miraba hacia el día venidero. Siendo Él Dios omnisciente, podía mirar todo completamente y ver cómo sería. Y cuando los que ahora rechazaban al Señor enfrentarían el juicio de Dios. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí? Dice, yo no le juzgo. Ya tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que les he hablado. ¿Por qué la palabra juzgará a los hombres? El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si los hombres rechazan esa palabra del Señor, ¿qué ocurrirá? ¿Qué les aguardará? La muerte, el infierno, la condenación. La misma Biblia que los hombres rechazan hoy será una evidencia en su contra el día del juicio. La palabra rechaza o desecha da la idea de despreciar o hacer caso omiso y enfatiza una acción continuada. Entonces, el que desestima las palabras de Cristo, sus enseñanzas y obra, ya tiene quien le juzgue. La palabra del Señor le juzgará en el día postrero. Vemos que las palabras de los que hablan en el nombre del Señor tampoco se pierden. Pensaríamos, bueno, las palabras del Señor en el tiempo en que vino a la tierra y habló a estos judíos incrédulos y le rechazaron, tal vez quedaron en saco roto, pero no. El Señor dice, está bien, ¿no las creen? ¿No lo han creído? Entonces, ahora, esa misma palabra que han rechazado les va a testificar en su contra en el día del juicio. Comenta Zwinglio acerca de este pasaje, que la expresión mi palabra le juzgará es similar como cuando decimos que la justicia ejecuta a alguien. ¿La justicia ejecuta a alguien? Bueno, decimos así, ¿no? La justicia ejecuta a alguien, pero ¿la justicia realmente ejecuta a alguien? No, las obras de cada persona. La justicia muestra que es digno de morir. Y es lo mismo acá, cuando el Señor dice, mi palabra le juzgará, está diciendo, mi palabra mostrará que los incrédulos son dignos de condenación y de muerte. ¿Sí me han entendido el ejemplo? Es así. Porque hay un juicio venidero. Hay un juicio. Y son palabras difíciles y duras y terribles, pero no dejan de ser, por tanto, la verdad. Un día en que nada se ocultará, en que todo quedará descubierto y manifiesto. Dice allí Salomón en Eclesiastés, dice, Dios traerá a juicio toda obra encubierta, toda cosa oculta. Todo será traído a juicio. Y estas son terribles verdades. El hombre que rechaza a Cristo y se niega a escucharle tendrá motivos suficientes para temer a ese juicio final. ¿Cómo se han de sentir aquellas personas que saben que serán llevadas ante ese tribunal, como ya lo dije, teniendo todo el peso de su pecado encima, sintiendo que merecen con justicia ser condenados? Ahora, por nuestra parte,
para nosotros no hay juicio. Porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí la palabra condenación se debe entender como juicio. Si nosotros estamos en Cristo, para nosotros no hay ningún juicio. ¿Por qué? Porque el juicio que nosotros merecíamos por nuestro pecado, Cristo lo sufrió. Cristo lo sufrió. Entonces, por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque Cristo ya sufrió el castigo de ellos. Pero para los creyentes, entonces, si no hay juicio, ¿qué hay? Salvación. Pero también hay un lugar llamado el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo el Señor va a recompensar las obras del creyente. No es un juicio de condenación. Es como un podio, un estrado, un lugar alto. En teología se le conoce como el bemá de Cristo. Y es el lugar donde el Señor va a recompensar las obras del creyente. Entonces por eso habla allí de que algunos edificaron en madera, heno y hojarasca, y las obras de ellos van a ser pasadas por fuego. ¿Y qué le sucede a la madera, al heno, a la hojarasca cuando se le enciende fuego? No queda nada, no hay nada. Entonces las obras de muchos creyentes en ese momento no servirán porque no fueron hechas de manera correcta. Pero habrá premios, como cuando hay un podio en unas olimpiadas y dice, bueno, invitamos a nuestro atleta fulano de tal, que se le va a dar su medalla de oro. Y se le entrega su medalla de oro allí en el podio y se canta el himno de su república y sale allá orgulloso por haber ganado. ¿Y cómo se sienten los que ganan la medalla de bronce? ¿Será que es lo mismo ganar la medalla de oro que ganar la de bronce? No, no es lo mismo. Así será en el tribunal de Cristo. El Señor va a otorgar galardones, va a otorgar coronas, va a otorgar premios, ¿sí? Entonces seguramente muchos estarán allí con premios hermosos de parte del Señor y otros con premios de pronto un poco sintiéndose avergonzados dentro de sí mismos, diciendo, yo hubiese podido haber hecho algo mejor, hubiese podido haber dado más. Y pues eso será parte del tribunal de Cristo. Pero sin embargo la palabra de Dios nos dice que debemos juzgarnos a nosotros mismos. Aunque no seremos juzgados ni condenados por Dios, sí debemos juzgarnos a nosotros mismos. Y ese juzgarnos indica condenarnos, examinarnos y condenarnos cuando nos permitimos cosas que son desagradables a Dios. ¿Sí? Cuando usted en su vida se ha permitido hacer cosas que desagradan al Señor, entonces usted debe juzgarse. Cuando miramos el pasaje de la cena del Señor y encontramos allí que dice, por tanto cada uno júzguese a sí mismo, es eso. Condénese usted, júzguese y condénese usted mismo para que el Señor no lo haga. Entonces debemos vivir como hombres redimidos, perdonados y regenerados por Dios, que andan bajo la perfecta ley, esto es la de la libertad. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este versículo explica la razón de la afirmación anterior. Y es
¿por qué la palabra del Señor juzgará a los hombres en el día postrero? ¿Por qué lo va a hacer? Porque la palabra del Señor es la palabra de Dios. El Señor dice, lo que yo he hablado no lo he dicho por mi propia cuenta. Nadie me lo ha enseñado en ninguna universidad ni en ninguna escuela. No ha sido inventado en el momento. Lo que yo les he hablado ha sido dado por mi Padre Celestial. Lo he recibido de Dios. Cada cosa que les he dicho, Dios ha sido quien la ha puesto en mí. Ahora, si no oían su palabra, si no le escuchaban, entonces ¿a quién estaban despreciando? Al no oír a Cristo, ¿a quién estaban rechazando? A Dios, al Padre. Nuestro Señor deseaba que los judíos conocieran la gravedad del pecado que estaban cometiendo. Al rechazarle a Él, estaban rechazando a Dios mismo. Por eso dice, lo que yo he hablado, lo que yo les he dicho, no lo he dicho por mi propia cuenta, sino lo he recibido del Padre. Es el Padre el que me lo ha dado. Entonces declara que cuando vino al mundo, el Padre le dio un mandamiento o encargo de lo que había de decir y hablar a los hombres. Todo lo que hablo, todo lo que les he dicho, ha sido lo que he recibido en el consejo eterno. No he inventado nada, no he improvisado nada. Todo lo que les he dicho ha sido el consejo de Dios. Ahora seguramente los judíos aquí tenían la idea, tal vez se transmitieron a lo que les había dicho Moisés allí en el libro de Números, ¿recuerdan? Que Dios algún día iba a levantar un profeta. Bueno, no un hombre, no un profeta cualquiera, sino el profeta de Dios. Y dice allí en Deuteronomio, dice, a Él deben escuchar, a Él deben oír. El que no le oiga, el que no le escuche a Él, yo le tomaré cuentas, dice Dios. Entonces, al no oír al Señor Jesucristo, que era el profeta que Dios había levantado como Moisés y superior a Moisés, al no oír al Señor, ¿a quién debían responder? A Dios. Estaban en problemas con Dios. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En el pasaje anterior, mandamiento se refiere a todo lo que Jesús recibió del Padre y enseñó, el Evangelio como tal. Y aquí se declara que la creencia en ese mandamiento da lugar a la vida eterna. Cuando yo acepto la palabra del Señor, cuando yo la recibo, ¿qué tengo? ¿Qué recibo? La vida eterna. La vida eterna. Recibir al Señor, recibir su palabra, creer en Él, es tener la vida eterna. Pero no hacerlo es perderse, es condenarse por la eternidad. Entonces lo que el Señor les dice aquí es, os guste o no, sé que este mensaje, mandamiento o comisión que he recibido de mi Padre es vida eterna para todos los que reciben y creen. Tal vez estos hombres, por su dureza, por su ceguera, por su necedad, no encontraban en las palabras de Cristo ninguna belleza. No veían algo hermoso en la palabra del Señor. Pero el Señor les dice, así no lo hagan, y así no lo vean, y así no lo crean, están rechazando la vida eterna. Entonces, al rechazar a Jesús, ¿a quién estaban rechazando? A Dios Padre.
Y al no creer en sus palabras, ¿qué estaban haciendo? Condenándose. Es así de simple. Es así de simple. Y esto es aplicable hoy en día para nosotros y para nuestro contexto. Las personas que no creen en Cristo, ¿qué están rechazando? ¿A quién están rechazando? A Dios. Por eso no puede existir tal cosa como decir, creo en Dios, pero no creo en Cristo. Eso es imposible, aunque algunos lo hacen, pero se están condenando. Y tampoco decir, voy a ser salvo, voy a ir al cielo, me voy a salvar, rechazando la palabra y la enseñanza de Cristo. Tampoco va a ocurrir. Tampoco será. Termina el pasaje y el capítulo diciendo, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor dice aquí, lo que les estoy diciendo y lo que he hablado durante todo mi ministerio son las cosas que el Padre me ha dado que hable. Y solamente hablo lo que Él ya me ha dicho que hable. Así que si rehusáis mi mensaje, sabéis una vez más que estáis rechazando el mensaje de Dios. El Dios de vuestros padres. Ellos recuerdan que siempre que se referían a la nación de Israel, hablaban de sus padres, que eran ¿quiénes? Especialmente tres, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Y era el Dios de ellos, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero al rechazar a nuestro Señor Jesucristo, estaban rechazando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque fue el mismo Señor quien habló y guió a ellos en su momento. Como reflexión práctica podemos pensar, qué bueno que todo predicador, maestro, expositor bíblico, que todo pastor pueda decir como el Señor dijo acá, yo solamente hablo lo que el Padre me ha dicho. ¿Cuántos hoy en día están hablando desde el púlpito una cantidad de sandeces? Y como diría un predicador del pasado, hoy en día no tenemos pastores alimentando a las ovejas, sino payasos entreteniendo a las cabras. Qué bueno sería que desde el púlpito siempre se predique y se hable la palabra de Dios. Que las personas que se paran en el púlpito puedan decir con certeza y con verdad, lo que hablo lo he recibido del Padre. Lamentablemente esto no se ve, ¿no? Y entre más días como que más vemos falsedad, se han proliferado en extremos los falsos maestros, la herejía y el error. Y hoy en día enseñan unas cosas que uno dice, uy, Dios mío, pero ¿de dónde sacan eso? Practican unas cosas que no son bíblicas, que no son cristianas. La brujería, la metafísica, el humanismo, la psicología, todo eso ha permeado la cristiandad, ha llegado a las iglesias. En muchas partes se está rindiendo más culto a los demonios que al mismo Señor. Y es triste, pero es la verdad. Esa es la condición actual de la iglesia. Y por eso debemos orar y pedir al Señor que levante hombres, que puedan decir como nuestro Señor dijo acá, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Oremos.